Bienvenidos a La Conversación Continúa, un complemento del programa radial Viva Mejor. Hoy es día lunes para nosotros, puede ser otro día para usted, no importa. El tema de hoy es ¿quién fue Pelagio y su falsa doctrina? Hemos llamado específicamente al video hoy, a este mini programa, porque yo comentaba graciosamente hoy en la radio que creo que de tantos años que hacemos este programa en otra emisora, luego ahora en Radio La Red, este fue el peor título que yo he escogido, en mi opinión, en tantos años. No es un título que atraiga. El título del tema de hoy fue ¿sabe quién es Pelagio? Pero al mismo tiempo me di cuenta que hay personas que, aunque el título sea extraño, les llama más la atención porque dicen, no sé quién es Pelagio, pero me gustaría saber. Entonces, bueno, todo eso para decir, en el video pusimos Pelagio y su falsa doctrina para que sepa que se trata de un falso maestro. Ahora, Pelagio en su tiempo, y recuerde hoy en el programa usted escuchó o puede escuchar en el podcast la parte histórica, quién era, cuándo vivió, pero estamos pensando en unos 400 años después de Cristo, cuando este hombre vivió, y todo lo que él creía y por qué era una falsa enseñanza. Entonces también yo dije hoy en el programa radial que muchos siglos después comenzó por Jacobo Arrio el movimiento llamado arrianismo, o mejor dicho, comenzó pues sí, movimiento que fue desfigurando, bien digo, durante el tiempo. Estuvo el monarquismo también, no tiene que ver con los monarcas, pero hay varios movimientos que fueron surgiendo como ramificaciones, ¿okay? de este problema que hubo, inclusive tan poco tiempo después de Cristo, porque hoy estamos nosotros 2000 años después de Cristo, pero este hombre, Pelagio, 400 años después de Cristo. Entonces yo expliqué hoy que hubo varios sínodos, hubo varios como concilios para tratar con este asunto que él proponía, básicamente decir el ser humano no ha nacido con una naturaleza pecaminosa, sino que ha nacido con una naturaleza hacia el bien y está en su decisión decir que sí o que no a esto y lo otro. Entonces, claro, eso fue produciendo con el tiempo el problema también de la salvación por obras, ¿okay? El problema de la salvación por méritos. Y uno dice, bueno, la Iglesia Católica incurrió en esa herejía, en ese error. Es cierto, pero también no es la única razón por la cual la Iglesia creyó en la salvación por obras. En la Iglesia cristiana en general ocurrió un problema muy grande que se siguió trayendo hasta el día de hoy con esta falsa enseñanza, porque entonces hoy en día iglesias no católicas, iglesias puramente cristianas, algunas de ellas dicen, nosotros creemos que el Señor Jesucristo murió y que solamente Cristo salva y que no es la salvación, no es por obras, pero vamos a agregarle ciertos méritos y vamos a tomar la santidad como una cuestión meritoria para la salvación. Entonces también vino un tal Arminio. Entonces hoy en día tenemos dos grandes canales, por decir así, en la cristiandad, arminianos y calvinistas. Y es también los reformadores y hay otros. Pero los arminianos también tomaron de Pelagio algunas de sus enseñanzas y yo mencioné hoy a Finney, que fue alguien que Dios sin duda usó en el segundo gran avivamiento, Second Great Awakening, aquí en los Estados Unidos. Pero Finney era semi-plagianista, si vamos a decirlo así, y también con todo esto que acabo de mencionar. Entonces, hoy en día tenemos una vertiente en la iglesia cristiana más de tono carismático, más del tono de nuestros hermanos pentecostales, asambleas de Dios, son hermanos en Cristo. Yo contaba hoy en la radio, muchas veces yo he ido y voy a veces a hablar a sus iglesias el Evangelio,
Pero en el concepto de ellos, aun cuando están muy en contra de la idea católico-romana sobre la salvación por obras, de alguna forma están prácticamente creyendo lo mismo que Arminio creía, tomando bastante de las enseñanzas de Pelagio. ¿Por qué? Bueno, porque toman el tema de la santidad ya no como simplemente una obra del Espíritu Santo que Él va haciendo hasta que nos lleve a la presencia de Dios el Señor, o que Jesucristo regrese a la tierra a buscarnos. Es prácticamente, la salvación se pierde a menos que uno sea santo, pero no como estrictamente está en la Biblia, sino ellos creen lo que dice la Biblia, pero al mismo tiempo es como, bueno, si usted no lleva el cabello a la dama a cierta medida, o si usted usa aros o aretes, o si el varón se viste de tal manera o de tal otra manera, y entonces casi que cometen el mismo error de la Iglesia Católica Romana en su hermenéutica, es decir, en la interpretación de la Iglesia Romana. La Biblia debe ser en casi su totalidad interpretada alegóricamente, casi simbólicamente en muchos aspectos. Bueno, nuestros hermanos en Cristo que mencioné no interpretan eso, pero de alguna manera caen por debajo en el mismo error, pensando casi que la salvación en Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz, no es suficiente, porque ¿cómo va a ser suficiente entonces si decimos voy a perder la salvación a menos que me vista de esta manera? Yo tengo gente aquí en nuestra congregación, tenemos 3 en Iglesia de la Red, para los que no saben, y tengo casos de hermanas que me han dicho que cuando ellas comprendieron lo que es la santificación del Espíritu Santo y la modestia y lo que es ser santas, pero de pronto dejaron de usar faldas largas y comenzaron a usar faldas medidas que no sean inmodestas, o comenzaron a usar pantalones, inmediatamente las mandaron al infierno, tal cual usted lo escucha, no como un insulto, pero sí les dijeron, te vas a ir al infierno porque la Biblia dice que no debes vestirte como varón. Hablando hace poco con un varón de la iglesia, me dijo que él una vez le dijo a una dama que le propuso el mismo problema, bueno, los pantalones que usted tiene puestos, ¿son pantalones de dama o pantalones de caballero? Son diferentes. Y dijo, pues no, estos son pantalones para damas. Y él le dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Ahora, eso resuelve en parte la situación y está bien, pero para estos otros hermanos es como una abominación delante de Dios, en el concepto de ellos, que una dama usa pantalones porque piensan se está vistiendo como un varón. Bueno, eso sería como si yo dijese me voy a poner un pantalón que está diseñado para una dama. La cosa es diferente, ¿no? Porque eso es muy visible ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo que en el mundo hoy ocurre, ¿verdad? Si usted quiere ser una dama, vístase como tal, y si un caballero vístase como tal, todo el mundo tiene que aceptar. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de nuestros hermanos que vienen de esta tendencia. ¿Y por qué esta tendencia yo la traje hasta inclusive la vestimenta? Porque en el fondo el problema es un concepto de la santidad como complemento de la salvación o instrumento de salvación, cuando la Biblia no dice eso. Mire, la Biblia dice que todos los seres humanos somos por naturaleza pecadores y por elección somos pecadores, y que hasta que no venimos a Cristo Jesús para que Él nos limpie con su sangre preciosa que derramó en la cruz por nosotros, y en su victoria, en su resurrección, no va a pasar nada, no va a haber un nuevo nacimiento. Ahora Pelagio y otros decían, esto del nuevo nacimiento no creemos que es así, pero la Biblia dice que es así. Y entonces no nacemos como una naturaleza buena que después se pervierte. Mire lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 2, ¿ok? Y quiero estar seguro, sí, Efesios 2, 1-9. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O dice así, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nacimos con una naturaleza pecaminosa. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y continúa, ¿no es cierto? Entre los cuales nosotros también vivimos. Y nosotros, dice en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó. Entonces,
Es claro que los seres humanos no nacimos con una naturaleza buena que luego se corrompió, como pensaba Pelagio, poniéndolo simple, sino que nacimos con una naturaleza pecaminosa. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, debes nacer de nuevo. Espiritualmente tienes que volver a nacer porque en tus pecados estás apartado para siempre de Dios. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entrenados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, Pablo también está hablando allí acerca de que nuestra naturaleza como seres humanos, aun cuando éramos babies, la naturaleza nuestra era una naturaleza pecaminosa. Ahora, alguien me preguntó hace días atrás, pero pastor, la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. No quite un texto y lo quite de su contexto y entonces piense que hay una contradicción o un pretexto. Mire, no. El Señor Jesús está hablando de la inocencia de un niño en el contexto, cuando los niños son traídos para que Él los bendiga. Él dice, si no se hacen ustedes como niños, no van a ver el reino de Dios. ¿Okay? Así que no está garantizando los niños no van a ir al infierno. De los niños es el reino de los cielos, pero llega un momento que los niños tienen conciencia de pecado y son responsables delante de Dios. ¿Okay? Para nosotros, técnicamente hablando, niño es hasta la adolescencia o más. No se trata de eso. En Tito capítulo 3, versículo 3 dice, éramos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Y luego dice muchas cosas más, ¿okay? En Timoteo. Y en Tito capítulo 3, versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en la vez un paralelo de Timoteo, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. En otras palabras, Plagio estaba errado y Arrio estaba errado, y Arminio estaba errado. El asunto es que hoy en día tenemos esas tendencias todavía mezcladas aún en la iglesia cristiana. Entonces, cuando una persona es nacida de nuevo, es responsable de sus actos y el Espíritu Santo nos da fuerzas para huir del pecado. Y cuando uno realmente está convertido a Cristo, nacido de nuevo, no juega con el pecado, no vive un estilo de pecado, huye del pecado. A veces cae en pecado, pero huye del pecado. ¿Ok? Entonces, a no confundir, todo lo que hoy en día tenemos que a veces nos divide, viene de esta raíz. ¿Ok? Pelagio no fue el único culpable de esto, pero él fue uno de los primeros y fue inclusive echado, ¿okay? Como excomulgado al principio de la iglesia por este error. Así que tenemos que ver quién fue Pelagio, como tenemos que ver quiénes fueron otros, que estuvieron siglos antes de nosotros, que murieron hace mucho tiempo, pero sus falsas doctrinas continúan muchas veces, ¿ok? Mañana, naturalmente, vamos a estar hablando de otro tema. Como siempre, un martes tenemos estudio bíblico, los espero. Pero gracias por sintonizarnos en radio y aquí también en video. Hasta mañana, si Dios quiere. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.